nombre es Juliana Gómez y Nicole Muñoz y somos estudiantes de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. En este video vamos a hablar acerca de las condiciones socioeconómicas en la frontera y en la zona de desarrollo en Villa del Rosario, un municipio ubicado al norte de Santander en el cual se encuentra la frontera colombo-venezolana. Nosotros tuvimos en cuenta para la realización de este video la opinión de Julio Londoño, la experiencia de cada uno de nosotros y fotos y videos de nuestra salida de campo, junto con material de Daniela Clavijo Fonseca. Ahí podemos tener un contacto con respecto a las personas que día a día viven esta crisis migratoria, y también tuvimos contacto con fundaciones como Horizontes de Juventud, Centro de la Esperanza, la Casa de Paso La Divina Providencia, la cual se encarga de ayudar a los venezolanos que pasan por cierta necesidad. Durante esa salida estuvimos acompañadas de las Fuerzas Militares de Colombia. También estuvimos presentes en el foro Ruta País, promocionado por la Universidad del Rosario. Adicionalmente, tuvimos el acompañamiento de nuestro decano de Relaciones Internacionales, Julio Londoño. Nos ayudó mucho a tener un panorama más amplio y profundo para saber la situación actual en la frontera colombo-venezolana. La escasez de alimentos de la canasta básica y medicamentos ha generado una masiva migración a Colombia. Colombia actualmente tiene 3 puentes fronterizos: el puente Simón Bolívar, que es actualmente el más importante por la cantidad de dinámicas que se da en la zona, el puente Francisco de Paula Santander y el puente Tienditas. Actualmente 2 están en funcionamiento. En este video nos vamos a enfocar en el puente Simón Bolívar, ya que está en el municipio de Villa del Rosario. Ha recibido miles de venezolanos que se han asentado en un territorio donde no hay un equilibrio entre la demanda y la oferta de servicios. En el puente Simón Bolívar entran diariamente 50.000 venezolanos y 6.000 se quedan. Estas cifras son de las personas que cruzan las fronteras de manera legal, pues como sabemos, no hay un control rígido de las personas que cruzan por pasos ilegales o como comúnmente se denominan, trochas. La principal migración es la migración pendular. Esta migración consiste en que los venezolanos que viven en Venezuela diariamente cruzan la frontera para acceder a servicios como la educación, los hospitales, alimentos o medicamentos. Aproximadamente hasta el 2018, 1.240.000 personas con intención de permanecer habían entrado a Colombia desde Venezuela, incluyendo colombianos retornados y migrantes regulares e irregulares. Ahora vamos a hablar acerca de las consecuencias socioeconómicas en Villa del Rosario. Esta crisis está poniendo una significada presión en las instituciones, el mercado laboral, los sistemas que proveen servicios y las dinámicas sociales de las áreas receptoras. El desbordamiento de la demanda en salud, vivienda, educación, protección social, agua y saneamiento, entre otros, ha establecido una población venezolana en las calles del Paradero, donde está ubicado el puente Simón Bolívar. Por la escasez de vivienda que se vive en la zona, en el Paradero hay muchos venezolanos que viven en las calles. Por lo tanto, hay otras personas que se han aprovechado de esta situación y han acumulado 30 personas en una casa para que cada una les pague 5.000 pesos por dormir en un cartón. Eso significa que esas personas diariamente se ganan 200.000 pesos. Sucede en otro caso también con el préstamo de baño, que por la entrada a un baño se les paga 1.000 pesos. Otro de los factores es el aumento acelerado en la demanda del trabajo. Esto afecta el salario, la calidad y el empleo. Existe una riña particular con respecto al colombiano y al venezolano, debido a que al venezolano se le requiere más para los empleos, debido a que su mano de obra es un poco más económica. De hecho, a un venezolano se le paga 3 veces menos que a un colombiano. Por esta razón es que la oferta con respecto a los trabajos normalmente se la llevan en cierta medida los venezolanos. Hay un método muy particular en el cual subsisten los venezolanos en la frontera en Villa del Rosario. Este es la compra de pelo. La compra de pelo se ha vuelto como una tendencia muy importante ahí, debido a que normalmente queda ubicado a 500 metros de la frontera yendo hacia la parada, y en él se cobra por mechón de pelo desde 2.000 pesos hasta 5.000 y máximo hasta 50.000 pesos. El floramiento de la tensión entre la población local y inmigrante, explicado por la mayor competencia de los recursos ya que son muy escasos, esta presión se ve muy visible en Villa del Rosario, por el estancamiento de venezolanos que hay y no siguen al resto del país. En la zona de Villa del Rosario, especialmente en la parada, se ha asentado una cantidad masiva de venezolanos, lo cual en este sector vemos gran presencia de grupos paramilitares. Así lo vimos y lo notamos muchos en la salida del campo,
ya que los paramilitares controlan la zona, y así nos lo afirmó Johnny Cifuentes, que es director de la Fundación Horizonte. Más aún, Villa del Rosario, al estar ubicado en un lugar donde en la frontera colombo-venezolana, significa que no hay mucha presencia del Estado. Esto ha significado que incentive más presencia de otros grupos armados. Anteriormente mencionado paramilitarismo, también el ELN, el EPL, los grupos Pelusas, GAO, y precisamente Villa del Rosario comparte el norte de Santander con el Catatumbo. El Catatumbo ha sido un sector que ha sido muy propenso a los cultivos de coca, ya que 5 veces al año da cosecha. Esto ha generado que actualmente tenga 33.000 hectáreas de coca. Claramente los grupos al margen de la ley se aprovechan de esta situación para tener tráfico de drogas y, por las trochas mencionadas anteriormente, cruzan la frontera colombo-venezolana. Otro de los problemas es el de la gasolina que transportan ilícitamente a través de las trochas. Lo que hacen es que lo envasan como en unos recipientes que llaman pimpinas, lo mueven en las trochas y esto tiene un valor muy particular. Esta gasolina cuesta la mitad del precio de lo que cuesta casi un galón en Colombia. Del lado venezolano parece no haber control alguno con respecto a este tráfico ilegal. En algunos casos, los grupos al margen de la ley mencionados anteriormente lo que hacen es que ubican ciertos peajes en las zonas, en las trochas, para que este tráfico ilegal, para que esta gasolina entre de una manera un poco particular, generando ganancias para los grupos al margen de la ley. Y de este modo emplean a los venezolanos debido a que hay mucha mano de obra y necesitan empleo para que hagan este tipo de acciones. Todos los problemas que ha causado la migración colombiana ha aumentado mucho en algunos temas, como el tráfico de personas, anteriormente mencionado el tráfico de drogas. También el desempleo en Villa del Rosario ha aumentado hasta en un 14,6%, mientras que el desempleo nacional está en un 10%. La informalidad ha aumentado en un 69,2%, la deserción escolar también, y el índice de pobreza más aún. Los índices socioeconómicos son menores al resto del territorio nacional. Son espacios marginados, estos que limitan con las fronteras, especialmente colombo-venezolana, sin apoyo estatal, en condiciones complejas, y esto se ve reflejado en las cifras que mencionamos anteriormente. Surge la llamada brecha, en donde estos territorios que tienen cierto contacto con las migraciones se ven un poco más afectados en comparación con otros territorios que no tienen como ese contacto tan cercano con las fronteras. Las instituciones tienen una función súper importante, y es que se encargan de cerrar esta supuesta brecha que se ve a nivel nacional con estos territorios, y entre estas instituciones podemos encontrar la Secretaría de Integración Social, la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la Registraduría Nacional del Estado Civil, entre muchas más. Y esto es lo que permite el surgimiento de economías ilegales, y esto conlleva al aprovechamiento de la debilidad por parte del Estado, y esto surge y apoya a aquellos grupos que están al margen de la ley. La estructura de hogares migrantes en Colombia sugiere que en el mediano plazo el número de venezolanos en Colombia aumentará debido a la reunificación familiar. A medida que los migrantes logren obtener una estabilidad económica, irán progresivamente reunificando su núcleo familiar, y por lo cual es factible que Colombia continúe registrando un flujo de migrantes por los siguientes años. Estos hallazgos están alineados con la experiencia internacional en migración en gran escala, la cual sugiere que aun cuando la migración tiene un impacto negativo y en el corto plazo, su manejo adecuado puede crear crecimiento económico en el mediano y largo plazo. El análisis de impacto muestra en el corto plazo un desbordamiento en la demanda por servicios en la mayoría de sectores evaluados. Sin embargo, esto no implica que necesariamente la inmigración vaya a tener un impacto negativo en el crecimiento de un país a mediano y a corto plazo. Colombia podría alcanzar un mayor crecimiento económico producto de la migración. Para esto, el país necesita darle un manejo adecuado a la migración y priorizar la rapidez e incorporación de los migrantes y retornados al mercado laboral, y la pronta mitigación de vulnerabilidad creada por la migración, que puede convertirse en trampas de pobreza. Cuando existe una crisis diplomática con otro Estado, y más aún cuando no hay claridad con respecto a las fronteras, ambos países que son vecinos pueden entrar en tensión. Desde la primera comisión fronteriza bilateral se establecieron 603 hitos
fronterizos que están delimitados por los siguientes ríos: Río Nula, Río Arauca, Río Meta, Río Orinoco y uno de los más importantes, el río Táchira. Estos ríos a lo largo de los años se han desviado y esto causa cierta distorsión con respecto a saber cuál es la frontera real entre Colombia y entre Venezuela. ¿Debido a qué? Porque se desvían, entran al territorio colombiano y al territorio venezolano respectivamente. De hecho, hay personas que creen que cuando están pasando la frontera a territorio colombiano ya no están más en territorio venezolano, lo cual es falso. En primera instancia, yo creo que es indispensable que en las crisis como la que estamos afrontando con Venezuela hace mucho tiempo, haya canales de contacto, de negociación, de discusión, de entendimiento. Eso hay que hacerlo. Lo han hecho todos los países y lo ha hecho Colombia en los momentos más críticos que ha tenido las relaciones con Venezuela. Por lo tanto, creo que el primer aspecto fundamental es mantener un enlace, contacto, un diálogo. Puede ser que no sea directo, como usted sabe, en asuntos de política internacional se usa mucho el back channel en un momento determinado para cierto tipo de contactos. Eso lo han hecho todos los países, Estados Unidos y Corea del Norte, Estados Unidos y Cuba, Argentina y Chile en los momentos más críticos. Entonces, eso es usual hacerlo. Los árabes y los israelíes. Por lo tanto, yo creo que ese contacto hay que restablecerlo. Segunda parte, teniendo la experiencia del problema de las migraciones que se ha presentado en Europa, procedentes del Medio Oriente y del África subsahariana especialmente, los países europeos han optado por hablar con los países de origen, no solucionar las cosas in situ, en Europa o en Italia o en Francia o en España, no. Hay que ir a los lugares de origen para tratar eso. O sea que con el caso con Venezuela, dentro de ese diálogo se podría hablar con Venezuela para que Venezuela contribuya en alguna forma al control de la migración. Eso lo hicieron los Estados Unidos y Cuba durante 20 años. No veo ninguna razón para que Colombia por lo menos lo intente con Venezuela. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que les haya quedado claro las condiciones socioeconómicas y de desarrollo en Villa del Rosario, específicamente en el puente Simón Bolívar. Muchas gracias por todo. Espero que les guste.